Hemos visto hasta aquí que Marcos, en el capítulo inicial de su evangelio, nos está introduciendo en el ministerio del Señor Jesús. Ya en los versículos 14 y 15 tenemos un breve resumen del contenido de la predicación de Jesús. Jesús les dijo a todos aquellos que lo escuchaban: el reino de Dios se ha acercado. El rey ha venido. El reino de Dios estaba irrumpiendo en el mundo, invadiendo el mundo con la llegada de Jesús. Y en los versículos 16 al 20 vimos cómo este rey llama a personas a una vida de discipulado, a vivir bajo un maestro que ha sido enviado con una misión. ¿Y cuál es esta misión? Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y ahora entonces llegamos a este pequeño incidente que está registrado en los versículos 21 al 28, que nos muestra otra dimensión del reino de Dios. Cuando Jesús entra en conflicto directo con los poderes de las tinieblas durante un culto en la sinagoga de Capernaum. Y mientras nosotros estudiamos este extraordinario relato, vamos a considerar algo muy importante: la autoridad suprema que tiene Jesús. Por eso el tema para hoy es el siguiente: la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Y vemos que, en primer lugar, la autoridad de Jesús se ve en el hecho de que su predicación perturba. Su predicación perturba. Aparentemente, por esta creciente reputación que comienza a ganar Jesús de ser un buen predicador, le dio la oportunidad de exponer las Escrituras durante el culto de ese día de reposo, de ese día sábado en Capernaum. Y cuando comenzó a predicar, la congregación, todos, sin excepción, estaban maravillados. Nos dice el verso 22, y se asombraban de su enseñanza. Estaban completamente maravillados. Y fíjense que el verso 27 repite la idea. Todos se maravillaron, de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Los comentaristas nos dicen que este asombro que vemos en las personas no era algo así positivo. Es una especie de conmoción, es una especie de agitación, es un estado de perturbación. De hecho, cierto comentarista señala que la respuesta a las palabras y obras de Jesús tiene tintes de miedo, tiene tintes de alarma, refleja una conciencia del carácter perturbador de su presencia. El carácter perturbador de su presencia. Fíjense, las personas empiezan a confundirse cuando escuchan a Jesús predicar. Se inquietan cuando Él les abre, cuando Él les predica la palabra de Dios. El asombro de esta congregación refleja que para ellos, al escuchar la predicación de Jesús, se sentían insultados, se sentían ofendidos con las palabras de Jesús, con la predicación de Jesús. El carácter perturbador de su presencia significa que a la gente de allí no les gustaba lo que estaban oyendo. Marcos dice que la perplejidad, el asombro de estas personas tenía una fuente en especial, una fuente en particular. Es decir, las personas estaban asombradas, estaban perturbadas, estaban perplejas ante la predicación de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les enseñaba con autoridad. Les enseñaba con autoridad. Y fíjense que esa es la característica, es la marca registrada del ministerio de Jesús. Y esa marca, esa característica está en un
sorprendente contraste ¿con quiénes? Con los escribas, con los estudiosos de la ley de aquella época. El ministerio de los escribas y de Jesús eran completamente diferentes. El ministerio de Jesús era uno con autoridad. Los rabinos locales, los escribas locales, que solían ocupar el púlpito en aquella sinagoga, no tenían esa característica. Ahora, a la congregación en Capernaum parece que le gustaba la predicación de los escribas. Nunca se sintieron incomodados por el ministerio de los escribas. Y al parecer, por lo que nos dice nuestro pasaje, incluso había un hombre endemoniado en medio de ellos que jamás se sintió perturbado por la predicación de los escribas. Nada extraño sucedía cuando los escribas predicaban. Y ese es el sentido, si ustedes miran con atención al verso 23. No es que el endemoniado entró en la sinagoga cuando Jesús comenzó a predicar. No, él estaba allí. Y cuando Jesús comienza a predicar, inmediatamente esta pobre alma atormentada por el demonio, que se había sentido muy a gusto en esa sinagoga durante mucho tiempo, de repente encuentra insoportable la predicación de Jesús. Y da a conocer esto de una manera impactante. Lo que hace el demonio aquí, y lo vemos en el verso 24, es pararse en medio del sermón de Jesús y decir en plural: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Ahora, es posible que estas palabras se refieran a los demonios del mundo, pero también es posible que se estaba refiriendo tanto a sí mismo como a todos aquellos que estaban en la sinagoga en aquel día. Es como si él dijera: ¿qué tienes que ver tú con nosotros en esta congregación aquí? ¿Eso qué nos enseña? Que hay un demonio en el banco de la iglesia, en el banco de la sinagoga de Capernaum, y está muy cómodo allí. Hasta que comenzó a escuchar a Jesús. Ahora, por más tentados que nosotros podamos estar, Marcos no quiere que nos enfoquemos en este hombre endemoniado, no quiere que destaquemos a este hombre endemoniado. Nosotros tenemos la tendencia a impactarnos con pasajes como este. Uy, mira, endemoniado, mira lo que hizo Jesús, pero el foco no es el endemoniado. Marcos quiere mostrarnos que la diferencia que existe entre este endemoniado y el resto de esa congregación es una diferencia de grado, no una diferencia de clase. ¿A qué me refiero? La congregación estaba muy tranquila con el mensaje de los escribas, pero el hombre endemoniado también estaba allí, estaba tranquilo con el mensaje, con las enseñanzas de los escribas, pero cuando él escuchó a Jesús predicar, reaccionó gritando en oposición. Y la reacción de la congregación, aunque menos impactante, también fue la de sentirse perturbados, la de sentirse atónitos ante la predicación de Jesús. Y aquí está el punto, y espero que podamos verlo con claridad. El demonio se siente muy cómodo con la mera religión. Él está feliz con la mera religión. Él ama el legalismo, se deleita en el formalismo, se deleita en la superficialidad de la religión. Él está feliz con que nosotros oremos, cantemos, hablemos del Señor, siempre y cuando Él pueda mantenernos creyendo
que la salvación se da porque yo hago alguna cosa en la iglesia. Yo estoy allí. Voy el día domingo. El tipo de cristianismo que le gusta al diablo es aquel que ve la adoración como una forma de pagarle a Dios. Fui a la iglesia, cumplí con mi deber, ahora Dios me tiene que dejar tranquilo. Yo puedo hacer lo que quiera el resto de la semana, porque ya cumplí, hice lo que tenía que hacer. Esa es la clase de religión que el demonio, que Satanás, que el diablo ama, le encanta. Ahora, el problema con ese tipo de pensamiento legalista es que por muy correcto que pueda ser, voy a la iglesia, no es suficientemente radical, no es suficientemente exigente. Concluye que lo único que a Dios le interesa es el comportamiento, es lo exterior. Cuando lo que más le interesa al Señor es tu corazón. Eso es lo que Él quiere. Y el comportamiento que brota de un corazón transformado. El Señor no está interesado simplemente con un cambio externo en los patrones de tu comportamiento. Yo antes era grosero, ahora ya no soy. ¿Por qué? Porque no puedo ser grosero. Voy a la iglesia. Sí, yo antes me emborrachaba, pero ahora ya no me emborracho porque, voy a la iglesia. No. El Señor le interesa la renovación de tu vida que penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Ahora te pregunto, ¿has sido perturbado por la palabra de Dios hasta ese punto? ¿La predicación fiel de la palabra del Señor te incomoda? Si no pasa nada, cada vez que escuchas la predicación de la Biblia, no le eches la culpa al predicador. El problema eres tú. Es la dureza de tu corazón. Puedes tener un demonio en tu corazón y no estar consciente de eso. Tenemos entonces en primer lugar que la autoridad de Jesús se ve en el carácter perturbador de su enseñanza. En segundo lugar, este texto nos muestra que la autoridad de Jesús se confirma por el poder de su enseñanza. Por el poder de su enseñanza. El ministerio de Jesús no es solo perturbador. Su enseñanza también es poderosa. Mira de nuevo el verso 22. Dice que les enseñaba como quien tiene autoridad. Y el verso 27, ¿qué es esto? Una nueva doctrina con autoridad. Permítame resaltar aquí la conexión que hace Marcos entre el ministerio de enseñanza de Jesús y la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús se revela, se da a conocer, se manifiesta en su ministerio de enseñanza. Lo que es interesante, incluso cuando Marcos insiste en esta conexión, es que no hay registro ni una sola palabra acerca del contenido del sermón en aquel día. Nada. No se nos dice qué dijo Jesús. En cambio, lo que Marcos registra es que después de que Jesús exorciza, expulsa a este demonio, los asistentes, los que estaban allí, vieron este acto como que una nueva doctrina con autoridad. Aún a los espíritus inmundos Él manda y lo obedecen. Fíjense que en ningún otro lugar se llama doctrina a un exorcismo o a una sanación. No se les llama doctrina. Lucas, de hecho, registra este mismo evento en su evangelio casi con las mismas palabras, pero no lo llama doctrina como Marcos lo llama.
Entonces, ¿por qué Marcos insiste en interpretar este acto como una doctrina con autoridad? ¿Cuál es la razón de que él lo llama de esta manera? Bueno, lo que Marcos quiere que nosotros entendamos es que la autoridad de Jesús, autoridad por la cual el reino del pecado y de Satanás es derrocado, está ligada, está vinculada a la palabra de Jesús, a la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús habla, su palabra tiene un tipo de autoridad completamente, absolutamente, radicalmente diferente. Miremos al hombre endemoniado, verso 23, y en ese momento un hombre con espíritu inmundo estaba en la sinagoga de ellos y exclamó diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo sacudió con violencia, clamó a gran voz y salió de él. Fíjense, este hombre se puso histérico con la predicación de Jesús, con la presencia de Jesús, con su mensaje. ¿Y cómo Jesús echó fuera al espíritu inmundo? No hay ningún rito aquí. No hay agua bendita aquí. No hay ninguna señal de la cruz aquí. Así que olvídate de Hollywood. Esto no es una escena del exorcista. No tiene nada que ver con eso. ¿Cómo Jesús expulsa al demonio? Simplemente habla. Sencillamente habla. Jesús no levantó su voz. Él solo emitió una orden: cállate y sal de él. Y el demonio obedeció de inmediato. Jesús no gastó energía. Jesús no hizo ningún esfuerzo. Él tiene autoridad. Y la autoridad de Jesús no es derivada. Él no la obtiene de nadie, ni de la iglesia, ni de un juez, ni de un tribunal. Él ejerce su propia autoridad, autoridad que le es intrínseca y que se manifiesta como en su palabra, mediante su palabra. Y Marcos, insisto, llama a este exorcismo, a esta expulsión, una nueva doctrina con autoridad, para ayudarnos a entender que la palabra de Jesús no es como cualquier otra autoridad humana. Su palabra tiene poder divino. Ahora, la palabra que Marcos usa en el idioma original, que es traducido como autoridad en nuestras Biblias, es la palabra exousia en el griego, que es una palabra que denota poder. Y por supuesto, es así como nosotros conocemos, sentimos y encontramos la autoridad del poder de Jesús, incluso hoy, por medio de su palabra, a través de su palabra. Y es por eso que en esta iglesia, esta pequeña iglesia, nosotros no nos esforzamos por explicar bien la palabra de Dios domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque la autoridad, ese poder para cambiar, ese poder para ver que el dominio del pecado es arrancado de las vidas de las personas, se encuentra solamente en la palabra de Cristo. En escuchar su voz. Nosotros no podemos descuidar la santa palabra de Dios. Por eso te pregunto, ¿cómo estás recibiendo la palabra de Dios? ¿Entiendes que lo que aquí se predica es la palabra del Señor? Esta no es la palabra del pastor, no es la palabra del presbítero, tampoco es la palabra del seminarista. Esta es la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros predicamos. Vemos entonces que la autoridad de Jesús
Se ve en el carácter perturbador de su enseñanza, en el poder de su enseñanza. Pero también la autoridad de Jesús se prueba por su victoria sobre el poder de las tinieblas. Su victoria sobre el poder de las tinieblas. ¿A qué apunta la autoridad de Jesús? Aunque, como ya hemos visto, esta autoridad es perturbadora. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué obtiene? ¿Por qué necesitamos la autoridad de Jesús? Bueno, la autoridad de Jesús es eminentemente victoriosa. Observa las palabras del hombre endemoniado en el versículo 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Ya lo dijimos, Jesús está predicando y en medio del sermón se para este hombre y grita esto. Es un pequeño discurso lo que él hace. Y esta pregunta, ¿qué tienes con nosotros?, es una fórmula muy repetida en el hebreo del Antiguo Testamento en el contexto de la guerra, en el contexto del conflicto. ¿Qué tienes con nosotros tú? Refiriéndose un pueblo a otro pueblo. ¿Qué tienes con nosotros? Refiriéndose un soldado a otro soldado. Entonces fíjense que la expresión ya denota guerra, denota conflicto. El demonio sabe que entre él y este hombre, Jesús de Nazaret, no puede haber tregua, no puede haber paz. Y fíjense también que en nuestro texto, en 3 ocasiones, en el verso 23, verso 26, verso 27, a este demonio se le llama espíritu inmundo. Por lo tanto, un demonio no es solo maldad. Un demonio es también contaminación, corrupción, perversión, impureza. Pero miren cómo el demonio se refiere a Jesús en el verso 24. Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y ahí está precisamente el conflicto. El demonio es un espíritu inmundo y Jesús es el Santo de Dios. Él está revestido con la santidad de Dios y la santidad de Cristo, y la inmundicia de Satanás y el pecado no tienen tregua. No hay paz entre ellos. Y aquí vemos entonces el corazón mismo del conflicto entre la luz y las tinieblas, entre la santidad y la impureza. Ahora, la realidad del pecado infectando nuestros corazones no es menor que la posesión demoníaca que este hombre sufría. Todo en nosotros es corrupto. Todo en nosotros es inmundo. Pero Jesús es completamente puro. Jesús es santo, perfecto. Entonces vemos aquí que Jesús está en este curso de colisión con el poder del pecado y Satanás, y el espíritu demoníaco lo sabe muy bien. Por eso cuando le pregunta, ¿has venido para destruirnos?, la respuesta es sí, sí. De hecho, Juan en su primera carta nos dice, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino, como nos dice Génesis 3:15, a aplastar la cabeza de la serpiente, a destruir a Satanás. Vino a destruir al diablo y a sus demonios. Y lo que tenemos aquí entonces es una probadita, es un anticipo de la victoria final de Jesucristo sobre el pecado, sobre Satanás. Y nos dice el verso 26 que este hombre poseído, este hombre dominado por un espíritu inmundo, finalmente es puesto en libertad. Y el poder del espíritu inmundo es completamente derrotado
porque eso es lo que Jesús hace. Para eso Él vino, para dar libertad a los cautivos. Y eso es lo que Jesús sigue haciendo hasta el día de hoy. Dar libertad a los esclavos del pecado y de Satanás. Ahora, antes de terminar, yo quiero notar el lenguaje que Marcos utiliza aquí para describir cómo sale el espíritu inmundo de este hombre. Dice que clamó a gran voz. Salió de este hombre clamando a gran voz. Fíjense que esta expresión se utiliza solamente en 2 ocasiones más en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5 y en el capítulo 15. En el capítulo 5 es un incidente de nuevamente un exorcismo, Jesús expulsando demonios. Pero en el capítulo 15 no se utiliza esta expresión para referirse a un demonio, sino que se utiliza con referencia al propio Jesús, cuando Él clamó a gran voz y entregó su espíritu. Murió. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo nos libera Jesús? ¿De qué manera Él nos libera? ¿Cómo Él trae esta liberación de la esclavitud, del pecado, de esta esclavitud a Satanás? ¿Cómo Él lo hace? Bueno, Jesús lo hace muriendo. Lo hace dándose a sí mismo. Él fue condenado para que tú pudieras ser perdonado. Él fue sometido a servidumbre para que tú pudieras ser puesto en libertad. Él murió para que tú pudieras vivir. La liberación que trae Jesús, la victoria que Él logra en los corazones y vidas de todos aquellos que confían en Él, tuvo un costo enorme. Un costo que Jesús llevó con gusto. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque Él te ama. Y esa es la explicación final, no solo de la victoria que Jesús obtiene, sino también de la autoridad que Él ejerce e incluso del carácter perturbador de su predicación en nuestras vidas. ¿Por qué me duele cuando el Señor expone mis pecados? ¿Por qué eso? Bueno, porque Él me ama. Me quiere liberar y vino para hacer eso. Por eso, en definitiva, es el amor de Cristo lo que nos inquieta. Es el amor de Cristo lo que nos perturba. Es el amor de Cristo lo que destroza el orgullo que existe en nuestros corazones. Y es el amor de Cristo el que Él ejerce para que seamos libres y logra la victoria en nuestros corazones. Y ojo, no es nuestra victoria, es la de Él, dándose a sí mismo por nosotros en la cruz. Seguir a Jesús no es cómodo, ¿verdad? No es seguro, es perturbador. Muy perturbador. Porque Él te va cambiando desde dentro hacia afuera y ese cambio duele. Ese cambio incomoda. Ese cambio humilla. Pero ojo, Él no está interesado en el cambio exterior. Él quiere tu corazón. Y eso es perturbador. Eso es ofensivo para nuestro orgullo. Hay una antipatía, hay un conflicto entre nuestros pecados favoritos y las exigencias de Jesús el Rey. Pero Él tiene autoridad y poder para liberarnos del poder inmundo del pecado en nosotros. Y recuerda que tu liberación a Él le costó todo.
porque te ama. Te ama. Y porque te ama tanto, tú puedes confiar absolutamente en Él. Oremos. Padre, te agradecemos porque nuestro Salvador tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y Él ejerce esta autoridad en amor para rescatarnos de la inmundicia de nuestros pecados. Y eso claro que nos ofende porque siempre nos creemos mejor que otros. Más inteligentes, más capaces. Incluso como cristianos nos creemos más comprometidos que otros. Así que te agradecemos porque tu autoridad manifestada en tu palabra, que nos perturba hasta lo más íntimo de nuestro ser, está allí para realizar una poderosa obra de liberación. Y cómo, Señor, queremos ser libres del pecado. Como un verdadero creyente quiere que se rompan estas cadenas de esclavitud. Por lo tanto, confiamos solo en ti y en tu amor infinito, en que tú seguirás obrando esta salvación maravillosa que has comenzado en nosotros, pero que un día la completarás cuando seamos como Jesús, perfectos en justicia y santidad. En su nombre precioso nosotros oramos.